tal amigos? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa Hablando Derecho a través de Radio Mix Valle. Pues hoy tenemos el gusto de presentarles un programa muy acorde a las personas pues mayores, que no necesariamente tendría que ser solamente para las personas mayores, ya que hablaremos de un derecho que puede ejercer pues cualquier persona a cualquier edad, ya cuando tenga un patrimonio que ceder o donar o heredar, ya que nuestro programa del día de hoy tiene que ver con los bienes y cómo heredarlos. Hablaremos, amigos, del juicio sucesorio intestamentario. Esto quiere decir pues cuando no existe testamento y cuando desafortunadamente pues la persona llega a faltar. Yo soy la licenciada Lisbeth Ortega y estoy muy contenta de poder hacer este programa con ustedes. Hoy mis compañeros del despacho no pueden estar con nosotros, pero les mandan un cordial saludo. En este juicio sucesorio del que hablaremos el día de hoy, intestamentario, se refiere básicamente a cuando por alguna situación de la persona que llegó a faltar no se tuvo la precaución, ¿verdad?, de tener un testamento, de redactar algún testamento. Y bueno, pues amigos, antes de entrar a los datos y a la información legal, sí quisiera hacer mención de que hay que reflexionar sobre este tema, ya que es importante determinar, el hacer el señalamiento a quiénes o a cuáles personas de nuestras familias queremos realmente cederles un tipo de derecho testamentario sobre nuestros bienes. Pocos, muchos, los que sean, siempre es importante el que se respete la decisión de la persona que trabajó y luchó para tener esos bienes, sobre todo porque pues se sabe, es bien sabido, ¿no?, dentro de la sociedad, que muchas ocasiones en cuanto llega a faltar la persona que es dueña de las propiedades o de los bienes, pues esto llega a ser un punto de discordia entre los familiares, generalmente entre los hijos, y es desafortunado el hecho de que si en vida se llevaban bien los familiares, pues después de que falta la persona, por situaciones económicas, de intereses económicos, desafortunadamente pues las familias se llegan a separar por discordias, por envidias entre ellos con respecto a la posesión y al disfrute de esos bienes que no se quedaron legalmente dispuestos por un testamento por el testador, porque no hubo una disposición testamentaria. Por eso pues es importante, y insisto en hacer el llamado a ustedes para que hagan conciencia de que es importante hacer ese trámite en vida, con todo el conocimiento, con todo el tiempo de meditar y de pensar cuál es su verdadera voluntad, su disposición, sobre todo recordándoles que este trámite testamentario pues se puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? No importa que usted haya dispuesto sus bienes para una persona y que crea que siempre va a tener esa decisión. Si por cualquier circunstancia la persona a quien usted le heredó o personas a quienes les heredó cambiaran su manera de ser, simplemente dejaran de existir, o por cualquier situación usted ya no quisiera dejar su testamento o sus bienes a nombre de esa persona, el testamento le permite cambiar su disposición en cualquier momento, siempre y cuando tenga lucidez mental, hasta un día antes, hasta un minuto antes del momento de su fallecimiento, se puede cambiar el testamento. Yo creo que esa es una gran ventaja y algo que no debemos de perder de vista para tomar la decisión de realizarlo a la brevedad posible, porque pues aunque no sea por vejez, muchas personas pues sobre todo ahora después de pandemia hemos visto que no tenemos la vida asegurada y que los accidentes pasan. También es importante sacar de la mente, de los prejuicios sociales, de que
mucha gente dice, no, yo no quiero hacer testamento porque pues, no estoy pensando en morirme, ¿no? Casi siempre lo dicen así. Y no es que pienses en morirte, más bien es que pienses en vivir bien y que cuando llegues a faltar, pues no dejar ningún problema por los bienes o por el trabajo que hayas tú realizado en vida. Entonces, pues es importante, sobre todo en el mes de septiembre, les recuerdo que en la ciudad y también acá en el Estado de México es el mes del testamento, se le conoce así en las notarías, incluso a mi nivel municipal se hacen varias invitaciones, varios llamados por medio de los medios de comunicación para invitar a las personas, sobre todo los adultos mayores, pero cualquier persona, les repito, que tengan un patrimonio, a que se acerquen a las notarías, a elaborar su testamento, ya que dentro de ese mes de septiembre tienen un precio realmente muy accesible, les estoy hablando aproximadamente de 2-3 mil pesos. Y con eso realmente se ahorra la familia, sus herederos, sus seres queridos, pues grandes problemas, porque muchas veces llevar el juicio es lo de menos. Lo que realmente afecta a la familia son la competencia, la discordia que existe ya entre ellos cuando no hubo una disposición directamente de la persona que faltó. Y bueno, pues vamos ya a entrar después de hacer esta aclaración y llamar a sus conciencias a que hagan realmente este trámite, no lo dejen a la desidia, no lo dejen por mucho tiempo. Vamos a entrar en la información, ¿verdad?, de este tipo de juicio. Se le llama juicio sucesorio intestamentario cuando hay falta de este testamento. Obviamente, cuando existe un testamento también se lleva un juicio que es mucho más rápido. Es un juicio sucesorio, en este caso testamentario, en el que se presenta el testamento en el que dispuso la persona que falta y se le da lectura y se hace firme, se radica una sentencia y se pasa a adjudicación sin mayor trámite, ¿verdad? Sin ningún problema, se puede decir. Pero el juicio sucesorio intestamentario es un poco más peculiar, ya que en este juicio no existe un testamento, por eso es intestamentario, no hay un testamento, ¿verdad? ¿A qué se le llama sucesorio? ¿Cuál es el significado de sucesorio? Proviene este significado de la palabra suceder, que es la transmisión se refiere a la transmisión de derechos y obligaciones principalmente, que es lo que se hereda dentro de un juicio sucesorio. Y la transmisión puede ser a personas ya sea físicas o morales, es decir, personas comunes y corrientes como sus hijos, padres, cónyuge, esposa, pero también se puede donar a instituciones. Por ejemplo, a veces sabemos de personas que pues sus padres ya fallecieron, no tuvieron hermanos, nunca se casaron, no tuvieron hijos, y a veces cuando tienen un pequeño o gran patrimonio, no importa, deciden donarlo a su fallecimiento a alguna institución. Casi siempre es para instituciones que tienen algún fin o alguna labor social, como puede ser el DIF o algún internado, algún hospital o cosas así, ¿verdad? En el Código Civil, el juicio sucesorio intestamentario está radicado en el artículo 1281 del Código Civil de la Ciudad de México, y esto se refiere a la herencia y la transmisión de los bienes de la persona, obviamente, que era difunta, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que se hereda? Se llama que se va a transmitir la masa hereditaria. La masa hereditaria, pues, es el conjunto de los bienes y de derechos y obligaciones. Se les llama pecuniarios porque representan un bien económico que se van a transmitir del difunto a los posibles herederos. Ahora, recordemos que existen también lo que se llama usufructo. Existen derechos que no se pueden heredar. Por ejemplo, cuando hay un legado. En el legado solamente se reconoce un derecho a una persona, vamos a suponer, de disfrutar alguna propiedad, pero no se le da
la transmisión legal de esa propiedad, solamente se le permite el uso y disfrute de esa propiedad. Ese es un legado. El legado es diferente a una herencia, porque mediante herencia, pues el reconocimiento de ese derecho es universal, de tal manera que se hace público. Ese testamento y ese reconocimiento de la herencia se puede incluso grabar, se puede manifestar en el registro público de la propiedad. Sin embargo, un legado que se deja nada más como es como si le dejara un regalo a una persona, un derecho que obviamente los herederos deben de respetar. Vamos a suponer que una persona tuviera una casa y tuviera algún hermano enfermo o discapacitado que no pudiera valerse por sí mismo, pues esa propiedad tal vez se la va a dejar a sus hijos en herencia. Sin embargo, le puede dejar como legado a ese hermano o hermana que pueda disfrutar de un espacio en esa propiedad, de una recámara, a lo mejor mientras tenga vida. Y esto no le da ningún derecho sobre la propiedad, solamente es un regalo mientras tenga vida de poder disfrutar de ese espacio, ¿verdad? A eso se le llama legado. Y obviamente el legado es vitalicio, es de por vida, pero deja de existir ese derecho cuando el legatario, que es quien recibe ese regalo, pues fallece, ¿verdad? Ahora bien, en el testamento o en el juicio sucesorio intestamentario se van a adquirir derechos y obligaciones. Dentro de las obligaciones tenemos que aclarar que se toman en cuenta las deudas, ¿verdad? Esas son obligaciones de pagar a quienes se les deba dentro de ese juicio intestamentario. Y aquí es importante aclarar que muchas veces las personas que llegan a heredar alguna masa hereditaria tienen preocupación porque dicen, bueno, pues es que mi padre, mi madre a lo mejor pues debía muchas cosas, no me va a alcanzar para pagar y yo no quiero pagar hasta con mis bienes, mejor voy a decidir no abrir el juicio o repudiar la herencia para que no me afecte personalmente, ¿verdad? Y es importante que sepan que en los juicios intestamentarios las deudas que se tengan que pagar, las obligaciones por las que se debe de responder, va a ser única y solamente sobre lo que alcance la masa hereditaria, es decir, solo lo que dejó la persona que falleció, se le llama el decuyus, la persona fallecida, solamente hasta donde alcance lo que tenía la persona. Obviamente también dentro de las obligaciones que son, les repito, deudas, entran las deudas alimentarias. Por ejemplo, puede ser a lo mejor algún padre de familia que falleció, tal vez se casó nuevamente y no dejó testamento. Si estaba ese padre de familia haciéndole frente a pensiones alimenticias, pues es una deuda alimentaria, ¿verdad? Y también la masa hereditaria responderá por las obligaciones solamente hasta donde alcance, para cubrir esas deudas alimentarias. Por otra parte, dentro del artículo 1284, habla del beneficio del inventario. Esto nos ayuda a darnos cuenta de hasta qué monto se va a responder por esas deudas. Por ejemplo, si, como les mencionaba, la persona que falleció tenía hijos y estos hijos son pequeños, necesitan a lo mejor una pensión alimenticia para responder por esa deuda alimentaria, para poder disfrutar de su pensión. Esa pensión va a tener que ser sometida primero a un inventario y ser repartida, ¿verdad?, a tantas mensualidades o durante el tiempo que necesiten los chicos estudiar, ser provistos de alimento, vestido, sustento, que es todo lo que abarca, ¿verdad?, las pensiones alimenticias. Ahora, ¿qué pasa con existía otro tipo de testamento que no era propiamente el que se designaba ante un notario? Y a lo mejor muchos no lo han escuchado, pero es importante que sepan que existió en algún momento.
Se le llamaba el testamento hológrafo y hacemos mención de este testamento a pesar de que ya no existe a partir del año 2013, porque las personas que hayan manifestado, hayan otorgado testamento hológrafo antes del año 2013, esos testamentos se van a respetar, porque finalmente es una disposición testamentaria. Un testamento hológrafo, amigos, es una disposición que de manera independiente una persona dentro de su casa hace de manera escrita y guarda dentro de su casa. Tal vez solamente le menciona a algún amigo, familiar, que él tiene un testamento y que lo tiene guardado a lo mejor en su recámara o en sus cosas personales, pero era un testamento hecho de puño y letra de la persona que falleció. Hasta antes del 2013 este tipo de testamento hológrafo tenía validez, incluso estaba regulado por el Código Civil. Sin embargo, al ser un tipo de testamento que se prestaba para pues muchos fraudes, ya que muchas veces pues los testamentos que se presentaban no eran realmente los que la persona fallecida había hecho, porque nunca hizo testamento, se prestaba a mucho fraude. Entonces los legisladores decidieron erradicarlo, derogarlo del Código Civil. Pero sí es importante que sepan que todavía en los juzgados se están presentando testamentos hológrafos que fueron redactados antes del 2013. Si el testamento tiene fecha posterior al año 2013, ya no va a ser admitido, va a ser como si la persona que falleció no hubiera dejado testamento. Eso es en cuanto a testamento hológrafo. Ahora, ¿qué se le llama sucesión legítima? Se le llama así cuando obviamente no existe testamento. Es otra manera de llamar al juicio sucesorio intestamentario. Se le llama también sucesión legítima. ¿Por qué legítima? ¿Por qué el legislador decidió darle este nombre? Se le llama legítima porque el Poder Judicial va a legitimar en realidad lo que pudo haber sido la disposición de la persona que falleció. Es decir, la autoridad va a tomar el papel de la persona que falleció para poder darle transmisión o darle seguimiento a la que pudo haber sido la voluntad de la persona que falleció. Y pues obviamente lo que hacen las autoridades es enfocarse a que lo más seguro, lo más probable es que la persona que falleció hubiera querido dejarle sus bienes a sus seres queridos más allegados, a sus hijos, a quienes comprueben tener una filiación, un lazo sanguíneo con la persona que falleció. Y obviamente esto también va en rangos, ¿verdad? Siempre el familiar más cercano va a suplir, va a destituir al familiar más lejano. Hay veces que pues no se tiene hijos, solamente se tiene padres, pero si hay hijos se les tendrá por primero el derecho de los hijos, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, también hay que saber dentro de las sucesiones que en el derecho agrario se rige por otro tipo de mecanismos. En el derecho agrario, independientemente de que exista o no exista un testamento, no se puede mezclar la masa hereditaria con las tierras. En derecho agrario existe algo que se llama la lista de sucesión de ejidatarios. Esa lista obviamente se determina ante los ejidatarios, el comité de ejidatarios, y en caso de que falte el sucesor, la persona que va a heredar, independientemente de lo que diga el testamento, los agrarios, los ejidatarios van a hacerle caso, van a darle prioridad a esa lista de sucesión que haya determinado el ejidatario para poder darle transmisión a sus tierras. Esto es lo que se ve en derecho agrario, que se maneja de una manera muy diferente a los juicios sucesorios. Por otra parte, pues tenemos que ver en el artículo 1599 del Código Civil que se hará la sucesión legítima, se abre en una primera etapa
siempre y cuando no exista testamento o aún existiendo testamento, este sea nulo o haya perdido validez. Y estas dos palabras últimas de este párrafo encierran pues muchas posibilidades. A veces la gente nos pregunta en el despacho, pero ¿cómo podría ser un testamento nulo? ¿Por qué situación? Y sí las existe, amigos. Por ejemplo, en los casos en los que se comprueba que el heredero universal de una persona o el heredero simplemente tuvo alguna actitud que llegara a provocar la enfermedad o bien la muerte de la persona que otorga el testamento, y alguien denuncia esa actitud, ese mal comportamiento, esa agresión tal vez hacia el testador de parte de ese heredero, ese testamento será nulo. Es lo que nos dice este artículo, aparte de que hay otras circunstancias por las que un testamento puede perder validez. Y es que recordemos que muchas veces, desafortunadamente, hay accidentes vehiculares o de siniestros en las que pues al mismo tiempo que que mueren los padres, mueren los hijos también, ¿no? Y accidentes vehiculares o cosas así que a lo mejor no sobrevive el heredero. A veces el heredero muere y el sucesor de la herencia, el que ofrece la herencia sigue vivo, ¿no? Entonces en esos casos el testamento que se haya redactado pues va a ser nulo por falta del heredero, porque haya fallecido, ¿verdad? Hay una diferencia entre los legatarios y los herederos. Ya lo mencionamos, que los legatarios pues solamente reciben el beneficio a título particular porque es como un regalo, un derecho que se les da, pero los herederos reciben ese bien a título universal, ya que este puede ser reconocido ante el registro público de la propiedad. Ahora bien, también los testamentos abarcan bienes presentes y futuros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando se da mucho en los casos en los que hay herederos universales y que son hijos únicos. Cuando son hijos únicos se les llama también que son herederos universales, albaceas universales, y la persona que fallece cuando hace su testamento dice todos mis bienes. A veces no especifica qué tipo de bienes o cuáles son los bienes que va a transmitir, simplemente dice todos mis bienes pasan a posesión de mi único hijo, mi única hija de nombre tal. Entonces aquí es importante saber que está heredando bienes presentes y futuros, no solamente los bienes que haya tenido al momento de redactar su testamento, sino también los que haya adquirido tiempo después. Hay gente que hace su testamento a edad joven, temprana todavía, y llega a hacer algunas propiedades importantes tiempo después. Entonces es importante saber esto. Se heredan los bienes que se tengan en el momento de hacer el testamento, pero también los que se lleguen a generar después de la fecha de su elaboración. También, amigos, es importante que sepan que este juicio sucesorio intestamentario no es una demanda, a pesar de que se lleva ante los tribunales, en los juzgados, es más bien una denuncia. ¿Por qué se le llama así? Porque los herederos, los posibles herederos, van a denunciar, a dar un aviso a las autoridades, en este caso el Poder Judicial, de que falleció una persona que contaba con ciertos bienes y que esos bienes pues obviamente tienen que ser transmitidos. Por eso no es una demanda, no se le está demandando nada a la persona que falleció, simplemente se está haciendo la denuncia ante la autoridad para que en auxilio de ellos se pueda hacer la transmisión de estos bienes. Ahora bien, dentro de los herederos, de los posibles herederos, hay diferentes maneras de pensar, ¿verdad? No siempre los herederos están esperando disfrutar los bienes de una herencia.
y muchas veces puede ser pues porque tienen su situación económica resuelta, o a veces por resentimientos fundados o no, ¿verdad? Hacia los padres, hacia los que originan esa herencia. Y para poder darle solución a este tipo de situación, de conflicto, existe una figura legal que se le llama el repudio. El repudio es cuando dice el heredero: yo no quiero ni acepto esa herencia que me pudo haber dejado mi padre, o que me pudiera haber, de la que pudiera yo tener algún derecho. Aunque no haya ningún testamento, recordemos que se tienen que presentar en esta sucesión legítima, el juicio sucesorio intestamentario, se tienen que presentar todos los posibles herederos, y dentro de esos posibles herederos pues habrá quien sí esté en disposición de aceptar una herencia, pero habrá quienes no quieran aceptarla, ¿verdad? Y sus motivos tendrán. Este repudio obviamente debe de ser manifestado de manera personal ante el juzgado, identificándose plenamente con documento oficial, con fotografía, y firmando una comparecencia en el juzgado en el que aceptan no disfrutar de nada de lo que ese heredero, esa persona que falleció, pudiera haberles dejado como herederos, o algún derecho que pudiera corresponderles. El repudio es irrevocable, no se puede suspender. No pueden decir en este momento yo repudio, pero ya más avanzado el juicio decir que creen que mejor sí acepto la herencia, ¿no? El repudio es irrevocable, pero que creen que también se puede transferir, es decir, la parte que le podría pertenecer a esa persona que repudia la herencia, se la puede ceder a algún familiar, ya sea madre, padre o alguno de sus hermanos, por las situaciones que ellos determinen, ¿verdad? Por otra parte, vamos a ver quiénes tendrían derecho a heredar. Se puede tener derecho a heredar, obviamente, los descendientes. Hablamos de hijos, ya sea biológicos o no biológicos, es decir, todos los hijos que hayan sido reconocidos. Dentro de estos hijos obviamente también están los adoptados o los reconocidos, ¿no? Los cónyuges, hombres, mujeres, concubinos obviamente también. Los ascendientes son los padres, parientes colaterales, cuando no existen padres, no existen hermanos, no existen hijos, pues a los parientes colaterales se les llama, por ejemplo, tíos. Estos parientes colaterales van a ser aceptados para un juicio hasta el 4º grado. Los primeros pues podrían ser los tíos, ¿verdad? Directamente. En el 2º grado pues vendrían a ser los primos. En el 3er grado pues tal vez los hijos de los primos. Eso es hasta el 4º grado de familiares colaterales que pueden ser susceptibles, que puedan solicitar la herencia. Y bueno, como les mencionaba en un inicio, a falta de cualquier familiar, también puede denunciar, hacer esta denuncia legítima de la sucesión, cualquier institución. En este caso, la indicada sería el Sistema Integral de Desarrollo de la Familia, el DIF, para reclamar los bienes de alguna persona que haya fallecido y que nadie abre la sucesión legítima, para que este organismo pues haga uso de esa propiedad, o propiedades, ¿verdad?, de esa masa hereditaria. A grandes rasgos les voy a comentar cómo se lleva a cabo este juicio. A grandes rasgos consta de 4 etapas. Primero es la apertura del juicio, en la que se manifiestan y se presentan todos los posibles herederos, comprobando el lazo familiar, el lazo sanguíneo que puedan tener, y se determina en esta primera etapa el posible o los posibles herederos y también el albacea. Esto es muy importante porque después de esto, que se cierra la primera etapa, se abre una segunda etapa a la que se le llama de inventario y avalúo, y la figura del albacea aquí va a ser muy importante, amigos, porque va a ser quien tenga la obligación
de presentar esta etapa, de este requisito de inventario y avalúo, que puede ser varios avalúos de varias propiedades, o puede ser solamente una propiedad o un solo bien del cual se va a presentar el avalúo, pero cuando son varias hay ocasiones en que son incluso propiedades en diferentes lugares o países, ¿verdad? O dentro de un mismo país en varios estados. Entonces son varios avalúos que se tienen que presentar. Esta figura del albacea en la segunda etapa, que es la etapa del inventario y avalúo, tendrá la obligación de cumplir con este requisito ante el juzgado. En la tercera etapa, en la que es la de rendición de cuentas, todos los bienes que hayan sido manifestados en este inventario y avalúo se tienen que administrar, y hay ocasiones en que estos bienes pues producen ciertos ya bien gastos o frutos. Dentro de los gastos obviamente pues se tienen que pagar predio, agua o mantenimiento, ¿verdad? Pero también dentro de los frutos que origina una propiedad, muchas veces cuando se rentan, por ejemplo, pues generan rentas, o cuando son bodegas generan algún recurso económico. Hay infinidad de bienes que producen recursos y que tienen que ser administrados, y esta albacea dentro de los juicios tiene que cumplir con el requisito de la rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas obviamente va a contener la explicación hacia todos los herederos, no solamente de los gastos que se han originado, sino también de las percepciones que han originado de frutos esos bienes. Finalmente, la cuarta etapa se le llama de adjudicación, y es cuando ya se reparten, se hace la partición de la masa hereditaria entre tantos herederos como sean, y una vez que todos están de acuerdo, se autoriza a hacer la adjudicación y ya se puede pasar a un notario para que dé el debido procedimiento para que cada heredero se adjudique la parte que le corresponde de esa masa hereditaria. Eso es a grandes rasgos las 4 etapas del juicio sucesorio intestamentario, pero también pues a grandes rasgos les puedo decir que se verifica que no exista un testamento. ¿Cómo se verifica esto? Esto es dentro de la primera etapa. Se solicitan, el juez solicita oficios al Archivo General de Notarías, al Registro Público, para saber si efectivamente no existía un testamento, o bien que ese testamento que están presentando, en caso de sí existir un testamento, haya sido el último, porque posiblemente existió un posterior testamento del que no se tenía conocimiento, ¿verdad? Pero los notarios, cuando es un testamento obviamente legal, los notarios tienen la obligación de hacerlo llegar al Archivo General de Notarías y al Registro Público. Por lo tanto, si existe un segundo testamento, se va a dar a conocer. Por eso los jueces siempre, exista o no exista testamento posible, piden que se haga esta búsqueda. Posteriormente se hace la publicación de una audiencia en la que se reunirán obviamente todos los herederos para hacer la designación, como ya les comentaba, de esta posible albacea. Posteriormente se hará el inventario de los bienes, la rendición de cuentas, la partición de todos los bienes. En la cuarta etapa, pues obviamente se va a poder escriturar ante un notario. Y pues también, amigos, es importante que sepan que este tipo de juicios, una vez que se ha iniciado y las etapas que les he mencionado han avanzado hasta el punto de llegar a la adjudicación de los bienes, es importante que pues lo concluyan, ¿verdad? Porque muchas veces se queda la gente con la sentencia de que se les da el reconocimiento a tantas personas sobre los bienes de una persona, pero se quedan con la pura sentencia y se olvidan por un rato de darle terminación a la adjudicación, es decir, no asisten con el notario público
para concluir con la etapa de adjudicación. ¿Y cuál es el problema que se puede presentar en estos casos? El problema es que muchas veces pues llega a faltar alguno de los herederos, llega a fallecer por alguna situación y se vuelve a reabrir el problema, porque ahora habría que buscar al heredero de ese heredero que falleció, que ya tenía un derecho, que ya podía haberse adjudicado la herencia que tenía, que ya había ganado. Pues si no se la adjudicó, pues quedó al aire, ¿verdad? Y lo tendrán que reclamar obviamente sus propios herederos. Y esto retrasa el procedimiento inicial que se había hecho, en donde ya existían herederos, albacea, ya todos estaban adjudicados y ya simplemente tendrían que haberse presentado ante el notario para darle validez a la adjudicación. Se queda suspendido ese derecho hasta en tanto no se aclare cómo va a ser la sucesión de ese heredero que falleció. Es por eso que es importante que en cuanto se reciba una sentencia, se termine lo más pronto posible, llegando hasta el punto de la adjudicación. Y bueno, pues amigos, eso sería todo lo que puedo comentarles hasta este momento del juicio sucesorio intestamentario. Saben que como siempre estamos para servirles en Nacional Barra de Abogados Lex. Los teléfonos son el 55 25 04 66 01 para cualquier asesoría, duda que puedan llegar a tener con respecto a este tipo de procedimiento de juicio sucesorio o cualquier otro tipo de asunto legal. Estamos para siempre servirles, y ya saben que mencionando que son nuestros seguidores de esta estación de Radio Mix Valle, pues nuestras asesorías no tienen ningún costo. Pues por mi parte ha sido todo. Les doy las gracias por habernos acompañado y no se pierdan nuestro programa el próximo martes. Bonita tarde. Bye.